Bien, hermanos, la tecnología no nos ayuda cuando más lo necesitamos, pero hermanos, que el Señor los bendiga. Es para mí un privilegio y un placer estar aquí en Las Vegas. Hace días que no estaba por aquí, desde la última vez que estuve para acompañar a los hermanos en la pérdida que tuvieron del hermano Norberto. Y les agradezco mucho por la oportunidad que me dan de estar aquí, de visitarlos. Y pues es un gusto para mí pues estar en una tarde del día santo, en una noche del santo sábado, pues reunido aquí con mis hermanos. Y vamos hoy a meditar en la palabra de Dios. Yo quiero que todos pongamos en nuestro corazón que este mensaje llegue a nuestras almas y que realmente encontremos lo que allí se dice. El Salmo 23, nosotros encontramos una promesa muy grande. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Hay una promesa en este Salmo 23 que habla sobre el descanso. Y es un descanso que el Señor promete. Y vamos a ver, hermanos, a medida que estudiemos la palabra de Dios, si Jesús prometió eso que David escribió en el Salmo 23 y si en el Nuevo Testamento encontramos esas promesas de descanso. Leímos para iniciar en el Evangelio de Mateo 11, 28 al 30, el Señor Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí es el Señor Jesús quien está prometiendo descanso para nuestras almas. Pero si leemos el texto, es tan interesante porque dice que debemos ir a Él. ¿Cuántos? Todos. ¿Cuántos están aquí trabajados, cargados? Podemos ir a Él. Y la promesa es que nos dará el descanso. Y es interesante porque esa promesa de descanso conlleva un yugo. Yo quiero preguntarle aquí a los niños, ¿qué es un yugo? ¿Ustedes saben qué es un yugo? A yoke, you know what is a yoke? ¿Qué es? Parece que sabe, pero está con nervios. ¿Alguien que le ayude? ¿Qué es un yugo? Entonces es interesante. Esto es un yugo. Entonces cuando Jesús dice: llevad mi yugo, pero nosotros no somos bestias para llevar yugos. Nosotros no somos animales. El yugo es ese instrumento de madera que ustedes pueden ver ahí. Ese instrumento. Y ese instrumento lo que hace es que une dos bueyes o estos dos animales, y ellos forman una yunta. Ustedes ven una yunta, van dos ahí y se les pone a las mulas o se les pone a los bueyes por la cabeza, al cuello, y de manera que quedan los dos. Y ahí va sujeta ese instrumento de madera, y es para que ellos vayan caminando juntos y vayan arando la tierra. O sea, van rascando la tierra para preparar la tierra para la siembra. Entonces, el Señor Jesús dice: yo les voy a dar descanso, pero les voy a poner un yugo. Un yugo que es fácil. Entonces, ya hemos dicho, ese es un yugo. Es un instrumento de servicio. Entonces, queridos hermanos, una persona floja, una persona indolente, una persona que no le gusta hacer nada, no puede encontrar descanso. ¿Por qué? Porque el yugo que nos da descanso exige que nosotros hagamos algo. Entonces, es interesante cómo es eso que el Señor nos va a dar descanso. Nosotros nos imaginamos tal vez en una playa, ya meciéndonos en una hamaca, y ese es el descanso. Pero el Señor Jesús dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Entonces ahora tenemos que andar
con ese yugo. Hermanos, ¿en dónde más han leído ustedes sobre que el Señor nos dará descanso para el alma? ¿Alguien recuerda de dónde vienen esas palabras que Jesús dijo? Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿En qué otra parte de la Biblia se encuentran esas mismas palabras? Cualquiera que lo sepa me puede decir. Vamos a descubrirlo en Jeremías capítulo 6 y el versículo 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas, o para vuestra alma. Ya tan interesante. Aquí estamos descubriendo que ese yugo que nos da descanso exige que nosotros hagamos algo. Debemos pararnos en los caminos. Luego, mirar, preguntar por qué. Por las sendas antiguas, ¿cuál sea el buen camino? ¿Y basta saber el buen camino? Hay que andar por ese buen camino. Y al andar por ese buen camino, vamos a tener descanso para el alma. Y es interesante, queridos hermanos, porque aquí está el yugo. Andar por las sendas antiguas. Y esto de las sendas antiguas, el profeta Isaías lo dijo muy bien cuando dice que los de ti edificarán los desiertos antiguos, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Hay una obra de restauración, hay una obra de volver a lo antiguo, de volver a esos caminos de generación y ser llamado reparador, restaurador, otra palabra, reformador. Cuando yo les pregunto, queridos hermanos, ¿qué debe ser restaurado? Entonces hay una labor de reparación, de restauración, de reformar. Y a esta labor nos llama el Señor Jesús. Nos llama Jehová. Pero ¿qué es lo que debemos reformar? ¿Qué quiere decir reformar o restaurar o reparar? Si yo digo aquí hay que arreglar aquí la tarjeta, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que estaba dañada, que hay que volverla a su forma original. Entonces hay varias cosas que deben ser restauradas. Dice la sierva del Señor en Profetas y Reyes, la página 501, en el tiempo del fin, ¿cuándo? Tiempo del fin. Ha de ser restaurada toda institución divina. Debe repararse la brecha o portillo que se hizo en la ley cuando los hombres cambiaron el día de reposo. El pueblo remanente de Dios. Los que se destacan delante del mundo como reformadores deben demostrar que la ley de Dios es el fundamento de toda reforma permanente y que el sábado del cuarto mandamiento debe subsistir como monumento de la creación y recuerdo constante del poder de Dios. Es interesante. La base de cualquier reforma no es que yo me peleé con el hermano Efraín y ahora yo hice mi grupo, aparte. O es que no me puedo ver con la hermana fulana y ya no voy a esa iglesia y voy a montar mi iglesia aparte. O porque esos diezmos me convienen más a mí que allá. ¿Cuál es la base de toda reforma? La ley de Dios. Ningún movimiento tiene derecho a existir, a no ser que tenga como base, como fundamento, la ley de Dios. Y es interesante porque los que se destacan delante del mundo como reformistas o reformadores deben tener como base la ley de Dios. Y en eso están todos los mandamientos.
Y es interesante porque solamente voy a destacar unas instituciones que deben ser restauradas. Esas instituciones son siete fundamentos que están allí desde el Génesis. Las encontramos en el Génesis 1, 2 y 3. Porque para reformar algo hay que volver a lo más antiguo. ¿Y qué es lo más antiguo que tenemos? Génesis 1, 2 y 3. Entonces, leamos la primera. ¿Cuál de ustedes cree que es la primera? Vamos a colocarla aquí. El matrimonio. El matrimonio es una de esas instituciones que hoy ya no se conoce matrimonio más, como fue instituido en la creación. Hoy en día a los niños se les enseña de que dos hombres pueden ser un matrimonio. ¿Saben de dónde viene la palabra matrimonio? Quiere decir matriz. Los hombres no tienen matriz. No tienen dónde procrear una vida. O sea, hay necesidad de que haya una mujer en este matrimonio. Los hombres solos no pueden procrear. Las mujeres solas no pueden procrear. Así las mujeres tengan matriz, dos mujeres no pueden tener un hijo. Y en la creación, hermanos, se dice que se unió un hombre y una mujer en santo matrimonio. Y ese matrimonio se dio ¿hasta dónde? Hasta que la muerte los separe. No es hasta que el divorcio, hasta que el dinero, hasta que una más joven o que uno más joven nos separe. Leamos Génesis. Dijimos que todo está en Génesis. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Por tanto, y ahí está la ley del matrimonio, dejará el hombre a su padre y a su madre y allegarse a su mujer y serán una sola carne. Esta es la ley del matrimonio y ustedes pueden leer más si quieren profundizar más este tema en Discurso Maestro de Jesucristo, la página 56, 57, donde se dice que allí el Señor dictó la ley del matrimonio para todos los hijos de Adán. Y si nosotros somos seres humanos, somos hijos de Adán y Eva. Y es interesante porque ahí está la ley del matrimonio. Además dice en Marcos 10, capítulo 9, Marcos capítulo 10, versículo 9, Jesús enfatizó diciendo esto: pues lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Esta institución debe ser restaurada, queridos hermanos. En el plan original de Dios no existía el divorcio, no existía ese mal llamado, porque no es matrimonio, dijimos que la unión de dos hombres, dos mujeres no es matrimonio, es simplemente una unión homosexual. Pero el Señor lo que considera matrimonio es entre un hombre y una mujer, es un matrimonio para toda la vida, es un compromiso que debe ser hecho. Muchas veces, como veníamos hablando con el hermano Villegas, hay personas que quieren ser novios eternos, ¿no? Y dicen, no, tengo tantos hijos con mi novia. Pero, ¿qué es eso? Hijos con la novia, ¿no? ¿Dónde se había escuchado eso antes? Y a veces nosotros hacemos lo mismo con el Señor, no nos queremos comprometer porque consideramos que no debemos tener una responsabilidad. Pero el Señor quiere que nosotros tengamos un compromiso, como Él lo describió en el Edén. Y no solamente con la pareja, sino también con Él. Hay otra institución que es la dieta original. ¿Qué comía Adán y Eva en el inicio? A ver, un poquito más fuerte que estoy como... frutas y qué más. Leámoslo, Génesis. Génesis capítulo 1 y el versículo 29. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda hierba que da simiente. ¿Qué les dio? Hierbas que dan simiente. ¿Cuáles son esas?
¿Cuáles son las hierbas que dan simiente para comer? No estamos hablando aquí de árboles, no estamos hablando de arbustos, estamos hablando de plantas o hierbas que dan semillas y usted se come las semillas. Todo lo que se conoce como cereales. Centeno, avena, arroz, sorgo, el millo, el maíz. Son plantas, no son árboles, y esas plantas producen semillas y esas semillas se comen. Y también dice que está sobre toda la faz de la tierra y todo árbol en que hay fruto de árbol. Esto es muy claro. Son árboles que producen frutas y esos árboles usted se come el fruto, no la semilla. Y ahí ustedes están viendo que existen las variedades, mango, la pera, la manzana y en fin, el durazno, ustedes saben la cantidad y variedad de frutas que existen. Y dice también que hay árboles que dan simientes para comer. ¿Cuáles son los árboles que producen semillas para comer? Las nueces. Exactamente, tenemos almendras, pecanas, avellanas, nueces, macadamias, en fin, hay una gran variedad. Y son árboles que producen semillas y usted no se come el fruto, se come la semilla. Vea tan interesante lo que la palabra de Dios dejó. ¿Y qué más comía el hombre antes de caer? El hombre comía del fruto del árbol de la vida. Luego el hombre hizo caso a su mujer, que le entregó el fruto prohibido, y dice, por amor a ella, ahora tomó de ese fruto y también comió él. Y ahora el Señor maldijo la tierra, maldijo al hombre, a la mujer, y ahora les prohibió comer del fruto del árbol de la vida. Y ahora les añadió algo a su dieta, Génesis 3:18. Comerás hierbas del campo. Entonces cuando dicen, es que a los niños no les gustan las verduras, es bueno porque tal vez no estábamos diseñados para originalmente comerlas. Pero es interesante que todas las plantas verdes son cardioprotectoras. Si usted quiere tener una baja presión, quiere luchar contra la diabetes, quiere luchar contra enfermedades del metabolismo, coma plantas verdes y verduras, porque ellas alargarán su vida. Esto no reemplaza el árbol de la vida, pero tiene efectos protectores en la salud. Y es por eso que es tan importante que nosotros volvamos a la dieta original. Y en la dieta original obviamente no habían animales. Ya los animales vinieron en el diluvio. Pero el Señor siempre tuvo un plan original. Otra institución que debemos restaurar, el sábado bíblico. En Génesis 2, 2 y 3 dice que acabó Dios en el día sexto. Bueno, dice así, acabó Dios en el séptimo día su obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda su obra que había hecho. Hay una versión de la Biblia, ustedes conocen una versión en español llamada la versión Nácar Colunga. Entonces, es una Biblia católica y dice lo siguiente en ese texto. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todo su cortejo. Y rematada en el día sexto toda la obra que había hecho, descansó Dios el día séptimo de cuanto hiciera. Es interesante porque si ustedes ven los números en hebreo, el 6 y el 7 son muy parecidos. Alguien puede decir, bueno, tal vez los escribas se equivocaron y pusieron que Dios acabó en el día séptimo la obra, pero realmente la acabó en el sexto. Pero es interesante porque aquí nosotros vemos que a pesar de todo, se da un reposo en este día séptimo de la obra que Dios hizo, no porque Dios se canse. Y dice, y también se da una bendición. Bendijo Dios al séptimo día, lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho.
Y esto lo hizo como ejemplo para nosotros. Dios no se cansa. Dios dio una bendición especial a ese día. Santificó el día. O sea, ¿qué quiere decir la palabra santificar? Hay gente que dice, no, pero es que yo aparto el día domingo para el Señor. Pero hay una santificación de ese día. Santificar quiere decir separar para un uso sagrado. ¿Qué otra institución creen ustedes que hay que restaurar? Aparte de las tres que hemos visto hasta ahora. La vestimenta, bueno, también. Pero es interesante porque el sábado, para santificar el sábado, nosotros tenemos que ser santos. Esta santificación del sábado va de la mano con el carácter. Si nosotros tenemos un mal carácter y vamos para la iglesia peleando y llegamos a la iglesia y ponemos la buena cara, entonces, o el sábado se vuelve una carga que estamos apresurados, tirando, regañando, peleando y apenas llegan las 6, estamos contentos. No debe ser así, el sábado debe ser un día de delicia, de gracia, de regocijo. Vamos a ver esta otra institución, la verdadera educación. ¿Cómo está la verdadera educación en el Edén? En el Génesis. Leamos nuevamente Génesis 2, 8 y el 15. Había Jehová Dios plantado un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Por qué decimos que esta es la educación en el Edén? ¿Qué se necesita para tener una escuela? ¿Qué es lo más importante para tener una escuela? ¿Alguien dice que el maestro? ¿Están de acuerdo ahí? ¿O? Alumnos, porque si no hay, puede haber maestro, pero si no hay alumnos, deben aprender. Obviamente debe haber un maestro. ¿Qué más debe haber? Algo que estudiar, libros de texto. Y también debe haber una sala de clases o una aula de clases. ¿Estaba eso en el Edén? Dice la educación que el sistema de educación instituido al principio del mundo debía ser un modelo para el hombre en todos los tiempos. Y veamos cómo describe la señora White aquí. Como una ilustración de sus principios, se estableció una escuela modelo en el Edén, el hogar de nuestros primeros padres. El jardín del Edén era el aula, la naturaleza, el libro de texto, el creador mismo era el maestro y los padres de la familia humana, los alumnos. Era tan interesante, tenía todo allí la sala de clases. ¿Cuál es la educación hoy? Hoy la educación se ha separado. Sabemos que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Y el diablo qué hizo hoy? Para que puedas educar tu mente, ahí están las escuelas. Entonces, ustedes mandan sus hijos a las escuelas romanas, no se quejen si sus hijos vuelven romanos. Y bueno, quiere edificar la parte espiritual, ahí están las iglesias, escojan. Pentecostal, adventistas, reforma, católica, escojan, ¿no? Agnóstico, lo que usted quiera. Y para la parte física, ahí están los deportes. Mete el deporte que más te guste o está el gimnasio. Pero en el jardín del Edén no era así. Dice, aunque poseían en abundancia todo lo que el dueño del universo les podía proporcionar, no debían estar ociosos. 1 hora al día es suficiente para un niño en una pantalla de computador, de teléfono. Si pasa más de esto, el culpable son los padres. Ay, que estoy aburrido. ¿Qué hacían ustedes, hermano Villegas, hermano Efraín, cuando estaban pequeños y se aburrían?
Usaban ¿qué? La creatividad. Se inventaban un carro con un palo, con alguna cosa, jugaban algo, los niños no estaban entretenidos en una pantalla. Se les había asignado como bendición una ocupación útil que había de fortalecer su cuerpo. Ahí está la parte física. Ampliar su mente, parte mental, y desarrollar su carácter. Una educación completa, física, mental y espiritual. No era divorciada como el diablo lo hace hoy, como nosotros pensamos que debe ser hoy. Porque, en fin, eso es lo que el enemigo tiene para nosotros. Por eso es que es necesario. Infelizmente, si nosotros estamos en un ambiente no propicio, no vamos a poder cumplir esta parte. Y es allí donde nosotros tenemos que ver qué pesa más, si nuestro bienestar temporal o no nuestro bienestar eterno. Infelizmente muchos hijos de profesos creyentes se pierden, porque el mundo atrae mucho. Y la educación es una educación que hace que la persona se ensalce. Entonces una persona, ¿qué es? Es un abogado. Es un ingeniero. Y entre más títulos parece que ya no cabe aquí en el techo. Cuando la verdadera educación debe ser una educación llamada a servir. Y debe ser la persona más humilde. Vamos a ver otra parte de las instituciones edénicas a ser restaurada. El sistema del diezmo. ¿Se enseña el diezmo en Génesis? Leamos. Génesis 2:17 y el 16 también. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. ¿Y esto qué tiene que ver con el diezmo? ¿Cómo nosotros sacamos, dice ese hermano, cómo saca el diezmo de Génesis? ¿Cómo se aplica esto al diezmo? El Señor les dio todo, pero se guardó algo para él. Y vea tan interesante, Joyas de los Testimonios, tomo 3, 37. Dice que el Señor creó todo árbol del Edén agradable para los ojos y bueno como alimento, e invitó a Adán y Eva a disfrutar libremente de sus bondades, pero hizo una excepción. No debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios se reservó ese árbol como recuerdo constante de que era dueño de todo. Así les dio oportunidad de demostrar su fe y confianza, obedeciendo perfectamente sus requerimientos. Ya tan interesante. Ahora, ¿se aplica eso a nosotros o no? Dice, así sucede también con las exigencias de Dios para nosotros. Pone sus tesoros en las manos de los hombres, pero requiere una 10ª parte sea puesta fielmente a un lado para el pastor, ¿no? Para su obra, ¿no? Entonces, infelizmente, el diablo ha tergiversado esta parte. Hay congregaciones que tienen 100, 200 y todo lo que reúnen, pastor, aquí está. Y en estos días me mandaban un mensaje que decía, hermanos, que el pastor manda a decir que les lleven el diezmo para pagar la toalleta que el Señor les regaló. Bueno, ¿qué es esto, no? O otras congregaciones donde oran y dice, bueno, entrega tu casa, entrega tus propiedades. ¿Quiénes van a golpear la cabeza de Mamón aquí con una ofrenda de $1,000? Alcen la mano, tráiganla aquí. Si es todo lo que tienes, no te preocupes, Dios te... ¿sí? Y el Señor no pide así, hermanos. Aquí está muy claro, ¿no? Las exigencias de Dios son diferentes, ¿no? No es para el pastor, es para su obra. No es todo lo que tengan en la bolsa, no, dice una 10ª parte. Se cuenta que unos niños, los padres siempre dicen, bueno, voy a darle al niño para que pongan la ofrenda. Y ese padre le dio a su hijo
Le dio 2 moneditas. Le dice, mira, te voy a dar una cuora y esa va a ser para la ofrenda y la otra va a ser para ti. Y el niño, ustedes saben cómo son los niños, se va jugando, va saltando y jugando con las monedas. Y de repente se le cae una moneda y se le va a la alcantarilla, al desagüe. ¿Sabe qué dice el niño? Dice, ay, se cayó la moneda de Dios. Y así hacemos nosotros también. La universidad tenía unos colegas que ellos eran ateos, pero muy sarcásticos. Iban a decir, Dios necesita mi dinero, entonces voy a agarrarlo, cuando me dan el sueldo, lo aviento al techo o al aire y lo que Dios agarre para él y lo que caiga para mí. Y a veces hacemos así nosotros también. ¿Para qué se usa el diezmo? Dice, Dios requiere que esa porción sea entregada a su tesorería. Ha de serle devuelta como propiedad suya. Es sagrada y debe emplearse para fines sagrados, para el sostén de los que han de proclamar el mensaje de salvación en todas partes del mundo. Obedeciendo fielmente este requerimiento, reconocemos que todo lo que tenemos pertenece a Dios. Hermanos, eso no lo digo yo, no me lo estoy inventando, está desde el Génesis. Ustedes pueden leer después cómo el Señor a través de las épocas lo direccionó y hoy en día pues hay este requerimiento. Dice el Señor, probadme ahora en esto. Si queremos probarlo, hagamos la prueba porque el Señor cumple lo que promete. Vamos a la sexta institución. ¿Cuál creen que es? Culto matutino y vespertino. ¿El culto hacían Adán y Eva el culto en el Edén? Génesis 3:8. Después de que Adán y Eva pecaron, ellos oyeron la voz de Dios, Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. En algunas versiones dice en la tarde. Y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Hermanos, ellos tenían horas en que el Señor los visitaba. Y estaban tan acostumbrados a recibir la presencia de Dios, pero en esta ocasión, cuando sintieron la voz de Dios, se escondieron. Ya no tenían esa felicidad de encontrarse con su Señor. Este principio se enseñó también en el Éxodo. Dice Éxodo 38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día sin intermisión. Ofrecerás un cordero a la mañana y otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Hoy en día ya no ofrecemos más corderos, pero hay una forma en que nosotros podemos encontrarnos con nuestro Señor a diario. A la hora marcada del culto matutino y a la hora del culto vespertino. Y es algo en lo que debemos reformarnos. Dice Joyas, tomo 3, página 92, que en cada familia debería haber una hora fija para el culto matutino y vespertino. No conviene a los padres reunir en derredor suyo a sus hijos después del desayuno, antes, ¿verdad? Para agradecer al Padre Celestial por su protección durante la noche, para pedirle su ayuda y cuidado durante el día. No es apropiado también cuando llega el anochecer que los padres y los hijos se reúnan una vez más delante de Dios para agradecerle las bendiciones recibidas durante el día que termina. Yo veo aquí varios niños. ¿Cómo se debe hacer el culto matutino? Debemos restaurar el culto y eso, pero ¿cómo se hace el culto? Vamos a leer rápidamente. Dice que el padre, o cuando no está el padre, en su ausencia, la madre debe presidir el culto, elegir un pasaje de las Escrituras que se pueda comprender con facilidad, y el culto debe ser largo y tedioso. El culto debe ser corto.
Más cuando son hijos que, que por todo se aburren, ¿no? Entonces, hermanos, y más, si el niño se aburre, dice cuando se lee un capítulo largo, se hace una oración larga, el culto se torna fatigoso y se siente alivio cuando termina. Dios queda deshonrado cuando el culto se vuelve árido y fastidioso, cuando carece tanto de interés que los hijos lo temen. Recuerdo que en mi niñez habíamos un grupo de niños que nos ponían a dirigir el culto y decíamos, bueno, vamos a cantar el himno 120 y a leer Juan 11:35. Y ese era el culto, ¿no? Entonces, era lo más cortito que podíamos encontrar. Y después salir a jugar. Pero hermanos, tampoco debemos llegar a ese extremo, ¿no? Ni el un extremo es bueno, ni el otro. Dice, padres y madres, cuidad de que el momento dedicado al culto de familia sea en extremo interesante. No hay razón alguna para que no sea este el momento más agradable del día. Si el culto matutino, si el culto vespertino no es la hora más feliz del día, algo está fallando. Algo está fallando. Y debemos examinarnos como personas, como individuos, como familias, si necesitamos hacer algún cambio, ya sea en el culto, algún cambio en la manera en que estamos orando, algún cambio en la manera que se está dirigiendo. ¿Cómo se hace? Voy a leer solamente estos párrafos que sigue. Dice, con un poco de preparación, podréis hacerlo interesante y provechoso. De vez en cuando, introducid algún cambio. Se pueden hacer preguntas con referencia al texto leído y dar con fervor algunas explicaciones oportunas. Es interesante porque si usted tiene hijos, usted tiene que hacer un culto dirigido a esa mente. No es lo mismo usted tener un culto para un niño de 2 años que tener uno con uno de 10, uno de 15, un joven de 17. Es muy diferente, son preguntas, son cosas diferentes. Así a medida que su hijo va progresando en edad, usted debe ir progresando también en sabiduría, en cómo hacer ese culto. Se puede cantar un himno de alabanza, la oración debe ser corta y precisa, el que ora debe hacerlo con palabras sencillas y fervientes, debe alabar a Dios por su bondad y pedirle su ayuda. Si las circunstancias lo permiten, dejad a los niños tomar parte en la lectura y la oración. Incluso, hermanos, si es necesario, déjenlos que dirijan un culto para usted ver qué tienen ellos, o qué han leído, qué tienen ellos para ofrecer, o qué está pasando por sus cabezas. Es muy interesante esto. Hermanos, y finalmente llegamos a la última institución, que incluye parte de lo que el hermano Efraín dijo aquí. Esa institución que debe ser restaurada se conoce como el plan de la redención. Y este plan de la redención tiene 3 componentes, que es el santuario, la reforma del vestuario y el sellamiento. Dice en Génesis 3:15, y enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este es el plan de redención explicado en pocas palabras a Adán y Eva. ¿Y cómo lo explicó? Dice que cuando se pronunció la maldición sobre la tierra y sobre el hombre, hubo una promesa en relación con la maldición, que mediante Cristo había esperanza y perdón por la transgresión de la ley de Dios. Aunque la lobreguez y oscuridad pendían como una mortaja sobre el futuro, sin embargo, en la promesa del Redentor, la estrella de la esperanza alumbraba el lóbrego futuro. La primera predicación del Evangelio fue hecha por Cristo a Adán. Adán y Eva experimentaron sincero dolor y arrepentimiento por su culpa, creyeron la preciosa promesa de Dios y fueron salvos de una ruina total. Hermanos, todo este servicio
Todo esto se ejemplificó muy bien en el santuario. Ustedes ya han estudiado el santuario, cómo habían servicios diarios en el santuario, también cómo habían servicios anuales en el santuario. Y como un recuerdo constante de lo que ellos habían hecho, este plan de redención, se sacrificaba un cordero como este símbolo. Génesis 3:21, nosotros encontramos que hubo un cordero sacrificado allí para poder vestir al hombre y a su mujer. Ellos debían ser impresionados con este pensamiento, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Ustedes han visto los corderos bebés, los corderos tiernos? Imagínense que usted y su familia criaban un corderito y el corderito tenía que ser de 1 año. Casi como cuando usted tiene una mascota, que tiene un perrito, y ese perrito y al año, usted tiene que decirle a su hijo, tenemos que llevar al cordero para ser sacrificado. ¿Y qué va a decir el niño? No, pero ¿cómo va a matar a ese animalito tan inocente? Pobrecito, yo lo quiero. Y el niño va a llorar, va a decir, no, no mate ese cordero. ¿Por qué? Y era una impresión muy grande para esos niños, para que supieran que alguien inocente tuvo que pagar por nuestro pecado. Y era tanta la impresión que ellos llevaban esto en la mente, diariamente, sí, pero por mi culpa, este ser inocente tuvo que padecer. Y ahora con esa piel que de ese primer cordero sacrificado desde la creación del mundo, hubo una reforma en el vestuario. Ya leímos que nuestros primeros padres, ellos tuvieron vergüenza cuando el Señor vino allí. Ellos estaban acostumbrados a la presencia del Señor en la mañana y en la tarde, y ahora se esconden de la presencia del Creador. ¿Cómo se vestía Adán y Eva antes del pecado? Algunos ven esas caricaturas que los pintan desnudos, pero el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y nuestros primeros padres estaban vestidos a imagen y semejanza de Dios. Ellos estaban vestidos con ropas de luz. No estaban encuerados ahí como se muestran ahí que hay Adán y Eva antes de pecar, encuerados cubiertos con una hojita por ahí. Cuando pecaron, perdieron aquella vestidura y quedaron desnudos. ¿Cómo se viste el Señor? ¿Cómo se viste el Señor de los ejércitos? ¿Cómo? ¿Dónde está escrito eso? Leamos el Salmo 104, 1 y 2. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Hazte vestido de gloria y de magnificencia. Esto quiere decir de gloria y majestad. El que se cubre de luz como de vestidura. Este era la misma vestimenta que tenía Adán y Eva al inicio. Cuando pecaron, se perdió esa vestimenta, se perdió esa gloria, se perdió la majestad y se perdió la luz. Y ahora por eso se vieron tal y como eran, quedaron desnudos y sintieron vergüenza. Cuando comprendieron la vergüenza de estar desnudos ante Dios, ¿qué hicieron? Se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Quién saldría a la calle vestido con un delantal? ¿Cuánto cubre un delantal? Entonces un delantal, alguien dice es como un taparrabo, ¿no? Que solamente cubre lo esencial. Y nadie, yo sé que nadie saldría aquí, bueno, aunque ahora hay cuánto carácter por ahí, que saldría vestido a la calle con un delantal. Y eso hicieron el hombre y su mujer, se hicieron delantales. Pero en Génesis 3:21 nosotros encontramos que el Señor hizo la primera reforma del vestuario. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora, ¿cuánto cubre una túnica? Sabemos que una túnica cubre
más que un delantal. Finalmente, queridos hermanos, bajo ese plan de redención, hay al final un pueblo que va a ser sellado. Y ese sellamiento es de 144,000. La obra termina en Apocalipsis 14:12, donde dice que el tercer ángel aquí describe el carácter de un pueblo purificado por el proceso del evangelio eterno, del primer, segundo, tercer mensaje angélico. Y aquí dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Cuál es esa obra del tercer ángel? Dice aquí, esto está en Primeros Escritos, página 118. Vi luego el tercer ángel, dijo mi ángel acompañante. Su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. No debemos estar enfocados en ninguna otra cosa, sino en este plan de la redención, en esta restauración de todas las cosas. El tercer ángel es el ángel sellador. Y el resultado de la obra del tercer ángel está en Apocalipsis 7:4. Oí el número de los señalados, 144,000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. En este tiempo de sellamiento debemos estar preparados, porque hay alguien que no está contento. Y dice que es Primeros Escritos 43, en este tiempo de sellamiento, Satanás está valiéndose de todo artificio para desviar de la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios y para hacerlo vacilar. Entonces, si él le puede poner ahí un TikTok de 10 segundos, le pasa otro de 10 segundos, otro de 15, otro de 15, uno de 20. De repente pasó media hora y usted está ahí. Ay, tan rápido se pasó el tiempo. 1 hora mirando el TikTok. 2 horas en el Instagram. ¿Sí? Yo voy a leer la Biblia. Ay, me dio sueño, ya estoy cansado. Voy a leer los libros del Espíritu de Profecía. Ay, no los entiendo. Entonces, Satanás quiere mantener la mente, el pensamiento ocupado. Está ocupado, ¿no? El que no está ocupado en TikTok, Instagram, en Facebook, está ocupado en el trabajo, en el estudio, en las tareas, está ocupado en otras cosas, en el gimnasio, está ocupado en tanta cosa, pero no está preparado en lo que Dios quiere. Página 58 de Primeros Escritos. El tiempo del sellamiento es muy corto y pronto terminará. Ahora, mientras los 4 ángeles están reteniendo los 4 vientos, es el momento en que debemos asegurar nuestra vocación y elección. Estamos viendo, hermanos, lo que está sucediendo en Ucrania, en Rusia. Estamos viendo lo que sucede ahora en Gaza e Israel. Sabemos que alguien que presione un botón por allá y lance una bomba puede destruir un pueblo entero con tan solo enviar una bomba nuclear. Pero dice aquí que los ángeles están deteniendo esos 4 vientos. Las naciones están listas para la guerra, listas para la pelea. Solamente falta que los ángeles dejen ir esos 4 vientos y van a estar allí enfrascados en un conflicto. Es por eso que ahora debemos estar preparados. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000. Hermanos, y este es el yugo que debemos cargar. ¿Queremos obtener descanso? Hay una profecía donde el apóstol Pedro dice así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados
Pues que vendrán los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor y enviará a Jesucristo que os fue antes anunciado, al cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de restauración de todas las cosas, que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el siglo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y él dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Llevad mi yugo sobre vosotros. Paraos en los caminos antiguos. Pregunten, miren cuál es el buen camino y anden por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, que el Señor nos ayude, nos bendiga para que podamos encontrar ese descanso que Él nos ha prometido y que tenemos seguridad de encontrarlo cuando estamos dispuestos a llevar su yugo. Amén.